la participación del licenciado en Enfermería Jorge Enrique Gudiño Arceo. Él es graduado de la licenciatura en Enfermería de la Universidad de Guadalajara, especialista en cuidados intensivos por el Instituto Politécnico Nacional, director general de la Sociedad Manejo de Heridas de Jalisco SADCB y la Sociedad de Enfermeras del ISSSTE-AC tiene el honor de que nos acompañe con el tema abordaje, tratamiento y manejo avanzado de heridas de pacientes con pie diabético. Démosle una cordial bienvenida. Muchas gracias. Okay. Buenos días. Bien, pues antes que nada quiero agradecer al comité organizador, a la jefa Mica y a Efren, que fueron quienes estuvimos contactando para esta participación. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a hablar de un tema que es un tema que yo pienso que podríamos durar a lo mejor algún par de horas platicando sobre el manejo del pie diabético con manejo avanzado en el tratamiento de las heridas y tal vez no terminaríamos, pero bueno, esta media hora que nos asignaron para poder estar hablando de lo que viene siendo el tratamiento avanzado en el paciente de pie diabético, pues bueno, vamos a tratar de que sea lo más relevante que hoy en día tenemos que hacer de acuerdo a los tratamientos que existen y ya posteriormente al final les haré algunas invitaciones para poder asistir a algunos eventos donde podemos ver más a fondo todo lo que hoy en día hay para el manejo del pie diabético. Bien, entonces el manejo del pie diabético. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Entonces, es importante que conozcamos, yo sé que aquí tenemos presentes médicos, enfermeras, ¿sí? ¿Sí es así? ¿Médicos? Sí, levanten la mano, ¿cuántos médicos tenemos? Ay, muchos médicos, muy bien, qué bueno. ¿Y enfermería? Ok, ¿y qué más tenemos? ¿Psicólogos? ¿Nutriólogos? Ok, perfecto, muy bien, ¿qué más? ¿Podólogos? Ah, perfecto, no, muy bien, entonces estamos en el canal. Bien, entonces hoy en día quiero que sepan que, bueno, a lo mejor existen tratamientos que a partir del 2012 surge un programa a nivel federal donde se tiene que implementar en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, el manejo de las heridas, ¿sí? Ya hoy en día no tenemos que tener en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, un cuartito que diga cuartito de curaciones, ¿sí? O consultorio de curaciones. Hoy en día, a raíz de que surge el programa de clínicas de heridas en México, se tienen que implementar clínicas de heridas, o sea, debe decir clínica de heridas. ¿Qué es una clínica de heridas? Pues bueno, si hablamos de una clínica de heridas rápidamente, pues hoy en día es una clínica, es un espacio que debe de ver en el hospital, tanto público como privado, donde ustedes puedan brindar un tratamiento avanzado a los pacientes que acudan a solicitar tratamiento a ese hospital, ¿sí? ¿A qué me refiero con un tratamiento avanzado? Bueno, que tienen que utilizar lo que hoy en día hay para el manejo de las heridas, apósitos avanzados, alginatos, platas, colágenos, cremas con plata, apósitos con plata, o sea, infinidad de productos que hoy en día existen para poder brindar esos tratamientos y ya no estar haciendo en esas clínicas de heridas curas tradicionales. Sabemos que hay antisépticos muy buenos, sí, hay una gama de antisépticos hoy en día que anteriormente utilizábamos solamente jabón, agua oxigenada y Isodine, y no había otro producto más que jabón, agua oxigenada y Isodine. Y algunos hospitales todavía lo siguen haciendo, lo siguen manejando, siguen curando las heridas con Isodine, siguen curando las heridas con agua oxigenada. ¿Por qué? Porque es lo que le va a quitar la infección a la herida, es lo que va a hacer mejor para que esa herida cicatrice rápido, se le quite rápido la infección, ¿sí? Cosa que tal vez pueda ser, pero no es lo correcto. Hoy en día no es lo correcto porque tenemos insumos y tenemos muchas cosas más en el mercado que son muchísimo mejor que el Isodine, que el agua oxigenada y que el jabón, ¿sí? Esto no significa que el Isodine, el agua oxigenada y el jabón son malos, no, son antisépticos muy buenos. O sea, el jabón es buenísimo para lavarnos las manos antes de entrar a quirófano y quitarnos un poquito de bacterias con el cepillo quirúrgico y todo eso, y es buenísimo. El Isodine también es muy bueno para la piel, para un preoperatorio, para limpiar la zona quirúrgica y dejarlo que actúe por contacto determinados minutos, y eso es muy bueno para que esa herida tenga el mínimo riesgo de que se infecte. Entonces no significa que sea malo el Isodine, es bueno, pero para una herida, cuando la herida está abierta, cuando la herida está viva, se puede decir, no es lo correcto, porque las cantidades de yodo que se absorben en esa herida
No sabemos qué cantidad es, y aparte ustedes saben que el yodo es citotóxico para los tejidos. Cuando está abierta la piel es citotóxico para hepatotóxico, perdón, para nuestro hígado. Entonces es tóxico para los neonatos, es tóxico para los bebés. Entonces tiene sus ventajas y sus desventajas el usar el isodine, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en una herida, que es el tema que compete ahorita, no es lo correcto limpiarla con isodine, no es lo correcto limpiarla con agua oxigenada, ya que esos insumos, esos productos nos ayudan a que la herida se haga más ácida, que esa herida tenga mayor cantidad de exudado, que esa herida exude más, que esa herida tenga un pH muy elevado, y que también eso haga que la herida no pueda cicatrizar, que no podamos lograr el cierre o la cicatrización, porque es una herida muy ácida, muy húmeda. Y las heridas ni muy húmedas y ni muy secas vamos a alcanzar a tener una cicatrización, ¿sí? Entonces siempre tenemos que estar con los apósitos que hoy en día existen, con los alginatos, con las espumas, con los hidrocelulares, con todo lo que hoy en día hay para estar controlando esa humedad en esas heridas. Pues vamos a tener que estar mediando la humedad nosotros con lo que hoy en día tenemos, para que esa herida pueda cicatrizar, para que esa herida pueda granular, para que las células que necesitamos que crezcan en ese lecho de la herida pues puedan crecer, los fibroblastos, los queratinocitos, ¿sí? Todo eso necesita un ambiente apropiado, un ambiente húmedo. No pueden crecer en un ambiente seco, un ambiente húmedo, para que pueda regenerarse tejido y la herida pueda avanzar, ¿sí? Bien, entonces una herida pues va a ser la pérdida de la integridad cutánea. Así de sencillo, es el concepto de una herida, pérdida de la integridad cutánea. La piel se abre, empiezan a entrar ahí bacterias, se infecta, las bacterias empiezan a comerse el tejido bueno y la herida va creciendo. Y hablando de un pie diabético, entonces el riesgo de que ese paciente se infecte al momento de que la piel se abre es muy alto el riesgo de infectarse. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticarla? Pues sabemos que hay diferentes tipos de heridas, y también al momento de que nosotros hagamos el diagnóstico y que veamos que es una herida infectada, pues ya sabemos que hay diferentes signos que nos pueden decir: esta herida está infectada, tiene enrojecimiento, tiene calor, tiene olor, tiene tejido no viable, tiene esfacelo, está muy húmeda, tiene una escara, está necrótica, bueno, en fin, trae miasis, ¿sí? Trae larvas, como unas imágenes que van a ver ahorita ahí. Entonces tenemos que aprender a diagnosticar primero qué es lo que nuestro paciente tiene, para saber si es una herida por pie diabético, ¿sí? Y bueno, nos van a llegar los pacientes a la consulta, ¿sí? O a la clínica, y nos pueden llegar en estas condiciones, ¿sí? Tenemos un paciente con pie diabético que traía ahí unas larvas y heridas que tienen demasiada humedad, heridas que tienen mucho esfacelo, y que muchas veces lo confunde el personal de salud. Ah, mire, ya se ve amarillito, ya está formando fibrina, ya es el tejido para que ya cicatrice. Entonces este tejido amarillito que se ve aquí ya es la fibrina, ya no lo vamos a quitar porque ya está empezando a cicatrizar, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es esfacelo, entre lo que es fibrina, y cuando la herida está muy húmeda, o cuando está necrótica, cuando tiene alguna escara. Entonces hay que aprender a diagnosticar primero eso. Posteriormente, pues bueno, a distinguirla. Hay heridas que son penetrantes, hay heridas que son profundas, hay heridas que son perforantes, hay heridas que son muy superficiales, y según la profundidad de la herida es como nosotros vamos a empezar a manejar esa herida, ¿sí? Dependiendo del estadio en el que la herida esté, es como nosotros vamos a empezar a trabajar sobre el lecho de la herida. No podemos trabajar en una herida profunda, ¿sí? Se puede decir, y empezar a utilizar a lo mejor apósitos hidrocoloides. Si alguien conoce los apósitos hidrocoloides, son unos apósitos que los podemos utilizar en el primer estadio de una lesión, en una quemadura de primer grado a lo mejor, o en un estadio 1, pero no podemos utilizarla en una herida con un estadio 3, un estadio 4, en el que me ha tocado ver algunos pacientes que los curan con apósitos hidrocoloides y cortan el apósito en tiritas y lo meten ahí a la cavidad, a la vulgarmente llamada conejera, que hoy en día no tenemos que utilizar ese léxico tampoco de conejera, llaga, agujero, o sea, parche. No, hoy en día tenemos que utilizar la terminología apósito. La herida está tunelizada, la herida está cavitada, la herida tiene un socavamiento, la herida tiene esfacelo, no tiene tejido apestoso, tejido, nada de eso. Entonces es esfacelo, tejido no viable. Hoy en día hay diferentes tipos de desbridamiento, hay muchas técnicas para que nosotros podamos quitar ese tejido, ya sea
con cremas, con geles, que nos ayuden a tumbar el tejido, a que esa escara se haga más blanda para poderla cortar con una tijera de manera mecánica, o podemos hacer a lo mejor algún desbridamiento quirúrgico, podemos hacer un desbridamiento enzimático, o podemos hacer un desbridamiento biológico también hoy en día utilizando las larvas, ¿sí? Que nos ayudan también a quitar este tejido no viable de las heridas. Y bueno, más tipos de desbridamiento que hay, que a lo mejor en otras ocasiones lo podemos abordar. Después del tejido no viable, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que quitar la infección, ¿sí? Y de infección. Entonces, si nosotros no quitamos la infección, y sobre todo en el paciente diabético, si no quitamos la infección, esa herida va a seguir creciendo, va a seguir avanzando hasta poder llegar a tener una miasis, que es los sanos, en pocas palabras, o las larvas en el lecho de la herida, y esa infección pues no nos va a permitir que haya crecimiento de células nuevas para que se formen ahí el tejido de granulación y todo. Entonces va a impedir que eso ocurra, ¿sí? Entonces, controlar la infección. Después de que controlamos la infección, entonces, Mister, ¿qué es la humedad? Tenemos que controlar la humedad con apósitos de alginato, con apósitos hidrocelulares, con polvos que hoy en día hay también para el manejo del exudado. Entonces ya controlamos la humedad, ya estamos controlando la infección, ya quitamos el tejido no viable, la herida ya la tenemos un poquito más limpia, ya se ve de mejor aspecto, ya no se ve como anteriormente se veía cuando el paciente llega con la escara necrótica y todo. Ya empezamos a ver el tejido de granulación un poquito más rojo, más limpia, con menos esfacelo, que es el tejido amarillo que de repente se forma. Y bueno, por último, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo a cómo van a ir transcurriendo las etapas de la cicatrización, pues entonces al último tenemos que manejar los bordes epiteliales. ¿Sí? Hay que tener siempre muy en cuenta el manejo de los bordes en las heridas, ¿sí? Sean venosas, sean arteriales, una úlcera por presión o una lesión por presión que se presente en el sacro, o cualquier herida, una quemadura, ¿sí? Siempre tenemos que estar muy atentos en el manejo de los bordes epiteliales. ¿Por qué? Porque de repente hay heridas en las que los bordes como que cicatrizan, o los bordes así como que se enrollan, como que se meten, se hacen epíboles y se cicatrizan, y ustedes van a estar ahí poniéndole cremitas y polvitos, y sobre todo cuando son úlceras plantares, que el paciente diabético es muy común que presente unas lesiones plantares abajo de su primer ortejo de su pie, o en la planta de su pie, o en el talón. Entonces es muy común que se haga un halo calloso, o que se forme una queratosis, o que se forme un tipo de maceración alrededor de la herida, y el paciente llega con nosotros y nos dice: ¿sabe qué? Tengo 2 años y medio y esa herida no me cierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque ya tengo 2 años y me dijeron que viniera aquí porque aquí me van a decir que aquí me van a curar el pie. Y dices tú: 2 años con esa herida, ok, y 2 años caminando también con la misma herida ahí en el pie. No, pues sí, ni modo que. Entonces, 2 años, ok, perfecto. Entonces, ¿dónde está aquí la clave para que esa herida pueda cerrar? O sea, para que esa herida pueda cicatrizar y pueda hacer un cierre de afuera hacia el centro. Las heridas siempre van a cicatrizar de afuera hacia adentro, nunca va a cicatrizar del centro hacia afuera, ni de adentro hacia afuera. O sea, siempre van a cerrar de afuera hacia el centro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar reavivando esos bordes, estarlos cortando con una tijerita, estar reavivándolos. ¿Para qué? Para que esa herida pueda seguir avanzando al cierre, y que podamos tener un cierre total de esa herida. Y principalmente, hablando de lesiones plantares, el paciente tiene que tener su pie en reposo. Don fulanito, si usted reposa su pie, si usted no pisa sobre la herida durante un tiempo mientras esté con el tratamiento, su herida, téngalo por seguro que va a cicatrizar. No ha cicatrizado porque durante 2 años ha estado caminando sobre la misma herida, y caminando sobre la misma herida, y haciendo presión sobre la misma herida, y es por eso que su herida no ha podido cerrar. ¿Por qué? Porque se forma un tejido alrededor de la herida, y ese tejido es un tejido no viable, un tejido macerado, que al momento de que yo lo corte con la tijera ni siquiera va a sangrar. Entonces es por eso que la herida no ha podido cicatrizar. Se infecta nada más, se infecta. Entonces, si usted pone su pie en reposo con un zapato especial, que los podólogos que están aquí no me podrán mentir que los zapatos volados o las sandalias voladas son buenísimas para esos tratamientos, porque al momento de que el paciente pone su pie en reposo y que estamos liberando descargas para que no pise sobre esa zona donde traiga su herida, ya sea en el talón o en la parte de los ortejos, entonces su pie o su herida
automáticamente va a avanzar al cierre. ¿Por qué? Porque lo que necesita es eso, y un tratamiento avanzado también, ¿sí? No hay que estarle lavando con agua oxigenada, ni hay que estar diciendo un jabón lirio póngalo a hervir y luego ya la babita que se haga de ese jabón lirio que puso a hervir, tállese con ese diario 3 veces al día. Si huele feo, 2, 3 veces al día lave ese diario y con eso va a tener. No, lo que estamos haciendo es que la herida se haga más ácida, más ácida, más ácida, por el jabón, por el cloruro de benzoalconio, por lo que tenga, más ácida, más ácida. O lávese con isodine, tenga, y hasta le dan la muestra, tenga, llévese el jaboncito de isodine y tállese diario con eso se la va a cerrar. No, ¿por qué? Porque el pH está aumentando el pH, y no le indican que no debe de pisar, y sigue pisando y la herida no va a cicatrizar. ¿Sí? Entonces, terapia avanzada es lo indicado y es lo ideal para ese tratamiento de estos pacientitos cuando tienen un problema de pie diabético. Entonces, la valoración inicial que desarrollemos ante una lesión cutánea, tanto para el diagnóstico y etiología, abordaje terapéutico y la rehabilitación, va a ser para la prevención de recidivas. Se enfoca desde diferentes disciplinas de abordaje con un objetivo común de la cicatrización. Aquí nos habla de que nosotros, para poder abordar estas lesiones, el manejo siempre a partir de que surge el Programa Federal de Clínicas de Heridas en México, entonces se tiene que hacer a través de un equipo multidisciplinario. ¿Y a qué me refiero con un equipo multidisciplinario? Por eso les preguntaba ahorita, hay médicos, hay enfermeras, hay nutriólogos, hay podólogos. Ese equipo multidisciplinario es quien hoy en día participa en el tratamiento y cuidado de estos pacientes. Hoy en día el podólogo tiene un papel muy importante en el Programa Nacional de Salud, donde anteriormente no era tan bien visto el podólogo en el tratamiento avanzado de las heridas. Hoy en día sí, hoy en día el podólogo puede intervenir, puede trabajar en este tipo de pacientes, en estos casos. No nada más es quitar la onicomicosis, o cortar uñas, o hacer pedicures, o hacer gelish, o hacer cosas de esas que de repente, sí, no, hoy también pueden hacer un diplomado en el manejo avanzado de las heridas, porque ya tienen la licenciatura en podología. Y ojo, nada más que quede claro que siempre cuando se vayan a hacer este tipo de intervenciones por el área de podología, tiene que ser licenciatura de podología para poder seguir avanzando y seguir atendiendo a pacientes como lo es hoy en día, pacientes con pie diabético o pacientes con heridas de este tipo. Y de igual manera, pues medicina, pues no se diga, pueden ser los encargados, pueden ser los responsables de una clínica de heridas, en coordinación con el personal de enfermería, que estén siempre sobre todo en los hospitales institucionales, que estén al frente de esos proyectos como líderes de esas clínicas, junto con el apoyo del médico, junto con el apoyo del nutriólogo, que también es importante, la parte metabólica, y sobre todo en el paciente diabético es muy importante la parte metabólica para que las heridas puedan cicatrizar, ¿sí? Otro de los acrónimos que se los quiero mencionar, hay varios acrónimos, hay como 11 acrónimos para poder valorar una herida y poder empezar el tratamiento y el manejo de las heridas. Uno de ellos también es el DOMINATE. Este acrónimo maneja 12 parámetros. Ahorita nosotros acabamos de ver 5 parámetros en el anterior, ¿sí? Que es el tejido no viable, que es la infección, es el manejo del exudado, los bordes, y la R, que habla de rehabilitación de la herida, ¿sí? Entonces son 5 puntos los que se manejan. El DOMINATE aborda el aspecto nutricional metabólico, aborda el aspecto psicológico, porque también cuando los pacientitos llegan a las clínicas o a los consultorios a solicitar atención, a lo mejor a veces ya llegan con amputación, o a veces les tenemos que decir, ¿sabe qué? No se le va a amputar toda la pierna, pero la vamos a tener que amputar pues el primer ortejo, el segundo ortejo, nada más. Ya si vemos que se tiene que amputar más, pues entonces ya le vamos diciendo sobre cómo vaya avanzando su herida, ¿sí? Entonces es importante también que sepan que existen otros acrónimos de valoración. Y bien, pues bueno, ya vimos que el tejido no viable es el que se maneja. Hay diferentes casos, ¿sí? Aquí tenemos una herida por pie diabético que está con un estadio 1, que está lesionada la dermis, la epidermis. Es una herida bastante colonizada, infectada, ¿sí? Por las características que ustedes están viendo aquí, los signos que tiene de infección, ¿sí? Hay edema, hay color, hay rubor. Entonces son parte de la valoración que tenemos que ir
que ir haciendo. Pues bueno, tenemos ya que Visted Falanja fue quien crea los acrónimos de valoración, y en el Dominate, estos son los acrónimos que les mencionaba que hoy en día se manejan. También pueden empaparse de esta información de este acrónimo, el Dominate, para que sepan que al momento de que estén atendiendo a su paciente, pues también hay que abordar muchas veces estos puntos, ¿sí? El edema, cómo lo vamos a corregir en el pie que tiene la herida, la nutrición, cómo debe de ser, la medicación que el paciente está tomando. También hay algunos medicamentos que afectan el proceso de la cicatrización, la salud mental del paciente, cómo está, ¿sí? También las descargas de ese paciente al momento de que camina, si es un pie de Charcot, si es una herida plantar, como lo decíamos. Entonces, podología, qué le corresponde hacer, a quién se lo voy a mandar para que le hagan una plantilla especial, para que le recomienden un zapato especial. Todo eso lo podemos ver en el Dominate. Y también hay otro acrónimo que se llama ABC. El ABC de las heridas también nos habla de cómo tenemos que hacer el abordaje, que tenemos que valorar, que tenemos que tratar la herida, la tenemos que evaluar. Y aquí viene lo que tenemos que hacer en cada uno de los puntos. Ya no se los puedo leer porque ya estamos con muy poquito tiempo, pero bueno, que sepan que existe también el acrónimo del ABC. El tratamiento avanzado pues va a depender siempre que el paciente tenga, que nosotros sepamos cuál es el estadio de la herida, que sepamos cuál es la profundidad, si hay humedad, si hay tejido no viable, cómo están los bordes, si hay infección y cuál es el estado nutricional que mi paciente tiene hoy en día, hablando del paciente diabético, ¿sí? En todos es importante, pero en el paciente diabético hay que tener mucho cuidado en ese patrón nutricional metabólico para que la herida pueda cicatrizar y podamos llegar a un cierre. Y hoy en día también hay muchos apósitos, hay una gama infinita de insumos que ustedes deben de conocer para saber qué es lo que yo debo de aplicar o qué es lo que yo le debo de poner a mi paciente para poder lograr el cierre de esa herida, para poder lograr el control de la humedad y poder llegar a una cicatrización, ¿sí? Entonces hoy en día tenemos alginatos, tenemos apósitos hidrocelulares, tenemos apósitos que tienen algún antibiótico como que es el Dexquil metilcarbamoilo. Hay otros que tienen polihidroximetilbiguanidas, apósitos que son en esponja y que absorben muchísima humedad. Las terapias de presión negativa, entre ellas la VAC, que es una terapia muy, muy famosa y muy costosa. El plasma rico en plaquetas también inyectado sobre el lecho de la herida. Las larvas que también nos ayudan hoy en día a quitar exudado a las heridas, a quitar esfacelo, ¿sí? Para que se limpie la herida de una manera biológica con la larva Lucilla sericata, que es la indicada para estos tratamientos avanzados. Y también recordarles que si ustedes no utilizan un acrónimo de valoración, pues entonces va a ser un poquito más dificultoso para ustedes saber qué le tengo que hacer a esa herida, de dónde empiezo, cómo le hago. La verdad no sé qué hacer porque pues está complicado, pero ¿qué le pongo? Crema, polvo, alginato, esponja, ¿qué le hago? ¿Qué le pongo? Entonces, si lo hacemos de una manera ordenada, utilizando un acrónimo de valoración, como lo acabamos de ver en el Time o el Dominate, entonces eso les va a facilitar que ustedes al momento que digan tejido no viable, ay, hay que quitarlo, ¿sí? Infección, ay, antibiótico, hay que dar antibiótico. Manejo de la humedad, ay, alginato y algunas esponjas que hoy en día hay para los hidrocelulares y los bordes, ¿cómo están? No, pues están ya cicatrizados. Córtalos para que siga la herida avanzando. Y hay que estar haciendo la curación cada 3 días, cada 4 días, ¿sí? Entre más tiempo dure el medicamento, el apósito haciendo efecto sobre el lecho de la herida, va a ser mejor. Las curas avanzadas hoy en día son más espaciadas. Las curas tradicionales son diario, ¿sí? Diario con agua, jabón, isodine, diario. Una cura avanzada con colágeno, plata, polvos, hidrocoloides, alginatos cada 4 días, cada 5 días, cada 72 horas. ¿Para qué? Para que el insumo haga efecto sobre esa herida y la herida pueda tener un mejor proceso, ¿sí? Y ya para terminar, pues bueno, tenemos en conclusión que una herida extensa en un miembro puede no ser tan grave como una pequeña herida en la ingle. La gravedad se relaciona más bien con hechos como lesiones de estructuras vitales como los vasos sanguíneos o la perforación de membranas como la pleura y el peritoneo. Este tipo de heridas se conocen como heridas complicadas, ¿sí? Pero también un buen diagnóstico y tratamiento oportuno son la clave del éxito en la mayoría de los tratamientos en el manejo avanzado de las heridas. Sí, este es un pacientito que yo estoy viendo ahorita ahí en la clínica. Así llegó hace aproximadamente como 1 mes y medio.
Sí, esta fue la última foto que le tomé antier que lo curamos. Entonces es un pie diabético que el paciente llegó ya del hospital civil con el diagnóstico de amputación de extremidad. No quiso que le amputaran la pierna, quiso ver otra opción de tratamiento. Entonces ahorita lleva mes y medio de tratamiento y su pie está en estas condiciones. Estamos ya como, no sé, a unas 5 o 6 curaciones de que ese pie ya esté epitelizado y el paciente pueda ser dado de alta, ¿sí? Y bien, vamos a observar muy cuidadosamente, siempre que tengan a su paciente frente a ustedes, la evolución de la herida después de que haya sido evaluado con alguno de los acrónimos que hoy en día se deben de manejar, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, que es muy fácil y muy práctico, el time o timer, el ABC, el dominate. Y si no hay dudas, preguntas, la preparación del lecho de la herida. En pocas palabras, pues este es otro casito de otro paciente, es la ciencia aplicada a la práctica. Todo lo que ustedes hoy en día aprendan y conozcan sobre el manejo avanzado de las heridas, eso va a llevar a que los pacientes que llegan muy comúnmente a las instituciones públicas y privadas, entonces va a ser un éxito el que ustedes conozcan y tengan el conocimiento en el manejo avanzado de las heridas. Pero si seguimos curándolos con curas tradicionales, esos pacientitos no van a prosperar como pudiera prosperar teniendo los conocimientos en el manejo avanzado, ¿sí? Bien, y bueno, me dieron permiso de hacerles una cordial invitación. Estamos nosotros a punto de tener nuestro 4º diplomado en el manejo avanzado de las heridas. Ahorita estamos llevando a cabo el 3er diplomado. Ahí les vamos a dejar la presentación por si se las pueden hacer llegar. Ahí está la información. Y también tenemos una conferencia que se va a llevar a cabo del 8 al 10 de agosto en el Hotel Victoria Ejecutivo. También es otra conferencia relacionada a todos los avances tecnológicos que hoy en día hay en el manejo de las heridas. Y también los vamos a esperar en la Expo Médica, que es 20, 21 y 22 de marzo. También estamos ahí en unas conferencias los 3 días en Expo Guadalajara, ¿vale? Y les dejo mis datos y muchísimas gracias, todo de mi parte. Gracias. Agradecemos su acertada participación al licenciado Jorge. Y de parte de la Asociación Médica de Jalisco le damos su reconocimiento y el más sincero agradecimiento y un detalle también. Muchas gracias, licenciado.